Estamos continuando con nuestra serie de proverbios. Hoy veremos el capítulo 15, versículo 10. Y a este tema del día de hoy le he titulado La disciplina, un medio de santidad. ¿Qué viene a tu mente cuando pensamos en la palabra disciplina? ¿Qué viene a tu mente? Regularmente la asociamos con algo doloroso, incómodo y desagradable. Tal vez la podemos relacionar también con la frase consecuencia del pecado, consecuencia de mi pecado. También podríamos asociarla con un cinto, vara, chancla y al no encontrar nada de esto disponible, como último recurso la mano. Y aún más seguramente la asociamos con la relación padre e hijo. Una relación de amor y de confianza mutua, donde nuestros padres nos guiaban por el buen camino y al querer nosotros salir de él, nos advertían de las consecuencias que podríamos sufrir si lo hacíamos. Y si no escuchábamos, si menospreciábamos su consejo, entonces sí, sacaban su varita o cualquier cosa de la lista antes mencionada y nos regresaban al camino del bien. Y como decíamos anteriormente, por ser esta una relación que está fundada en el amor y la confianza mutua, no podríamos más que haber recibido el castigo merecido con contentamiento. Pero la realidad es otra. La realidad es que muchas veces no lo hicimos así. La realidad es que muchas veces no comprendimos y aceptamos que lo merecíamos. Despreciamos la advertencia y la corrección. No es sino años después que pudimos entender que el amor y la preocupación que ellos sintieron por nosotros era lo que los motivaba a disciplinarnos. Asimismo sucede en nuestra relación con nuestro Padre Dios. Siendo Él un Padre perfecto, muchas veces no entendemos sus advertencias de no apartarnos de su camino y no entendemos su corrección, que nos es tan necesaria. Hasta años después, en el mejor de los casos, lo comprendemos. Meditemos en esto dicho y que Dios nos hable aún más a través de su palabra, porque precisamente de este tema es que trata nuestro estudio el día de hoy. Nuestro versículo de hoy a estudiar es Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Nuestra primera parte del versículo dice: la reconvención es molesta al que deja el camino. Al hijo que deja el buen camino se le corrige con dureza. La disciplina severa es para el que abandona la senda de la verdad y de la justicia, para andar en caminos tenebrosos. Dios, en su amor, por medio de este versículo, nos advierte como hijos que el rechazo a su consejo de no dejar el buen camino y el salirnos de él, tarde o temprano nos traerá consecuencias de sufrimiento. Esta advertencia la vemos a través de otras porciones de las Escrituras, como por ejemplo en la carta de los Hebreos, en donde vemos que el autor ofrece un amplio tratamiento del tema de la disciplina de Dios para con sus hijos, que es siempre para su bien. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Estaremos viendo los versículos del 5 al 12. ¿Quién gusta leer el versículo 5? 12:5. 12:5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Este versículo comienza afirmando: ¿te olvidaste de mi consejo? ¿Acaso te olvidaste de mi consejo? Un consejo que ya conocía la audiencia a quien se dirige el autor de Hebreos, a los creyentes de ese tiempo.
el cual está en Proverbios 3, versículos 11 y 12, el cual ellos ya conocían. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Un consejo que ellos, los hebreos, habían olvidado, y ahora Dios, por medio de este autor, en hebreo se los recordaba. Y Dios, hablando por medio de este pasaje, continúa diciendo a sus hijos: hijo mío, mío, palabra que habla de pertenencia, le pertenecemos. Hijo mío, no tengas en poco mi reprensión, no la tomes a la ligera, mira que viene de mí, de tu Señor. No te aflijas cuando te corrijo, confía en la verdad de que Dios nunca desampara a los suyos, cuando pone pruebas también da fortaleza. No importa qué tan dura sea la disciplina, su gracia la cubrirá. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Pablo nos consuela de la siguiente manera: fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. De nuestro amoroso Padre nunca viene más ni menos que la disciplina necesaria para sus hijos. El versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos, ¿quién lo quiere leer? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La reacción correcta ante la disciplina de Dios es la confianza en su amor. Esa debería ser la reacción correcta. Él disciplina a los que ama, y a veces eso incluye pasar por dolor después de ser reprendidas. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, estamos en medio de un entrenamiento que incluye tanto la instrucción en el camino que se debe seguir, como la corrección cuando el comportamiento es descarriado. Pero es necesario recalcar que detrás de esa acción también está el amor supremo de Dios, tan inmensurable como Dios mismo, y grandioso en propósito, tan inmensurable, tan sin medida como Dios mismo. Sabiendo todo esto, no podemos más que decir que la disciplina es entonces un privilegio que Dios extiende a los que ama. El versículo 7 de este capítulo 12 de Hebreos, ¿alguien lo quiere leer? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por lo tanto, si estás experimentando una disciplina, deberías consolarte y cobrar seguridad en el hecho de que Dios te trata como a hija. Qué gran privilegio ser tratadas por Dios como hijas. Sonará fuerte esto que voy a decir, pero mejor ser castigadas por Dios que ser halagadas por el diablo. En este pasaje vemos que el autor hace una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y es porque este acto de reprimenda se espera de un padre terrenal que discipline a su hijo. Este acto lo esperamos obviamente en un padre hacia su hijo. Por eso hace esa pregunta retórica, porque ¿qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? En la escritura se ve como un procedimiento normal de los padres terrenales este acto de disciplinar a sus hijos. Entonces no deberíamos sorprendernos cuando Dios como padre actúa de acuerdo con el papel que le es propio. Esto implica también pensar que en todos los hijos humanos se puede encontrar culpa, tanto que una falta de disciplina podría implicar una falta de verdadero interés paternal. El versículo 8 que nos dice
el capítulo 12 de Hebreos. ¿Alguien que lo quiera leer? Dice así: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, todos han sido participantes, pero si se os deja sin disciplina, de la cual, ¿quiénes? Todos sus hijos deberíamos ya haber pasado por su disciplina. Si no es así, debes verdaderamente preocuparte de si es que no existe un verdadero vínculo paterno entre tú y Dios, el cual solamente se da por medio de su Hijo Jesucristo. Pues escrito está en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He aquí de dónde nace ese vínculo. Por otra parte, dice el versículo 9 de este capítulo 12 de Hebreos, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El deber de los padres de educar cuidadosa y estrictamente a los hijos era reconocido universalmente entre los judíos, y el ser irrespetuoso y la rebeldía eran casi desconocidas entre ellos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Por lo tanto, los lectores veían fácilmente el derecho mucho mayor y aún más lógico de aceptar lo mismo de parte de Dios, el Padre de los Espíritus, de quien deriva nuestra vida eterna. Los hombres son padres terrenales, Dios es nuestro Padre espiritual. La relación con el Padre es espiritual, aunque tan real como la relación física con los padres terrenales. Por lo tanto, nuestra relación con Dios es más fundamental para el hombre interior y de naturaleza eterna de lo que es nuestra relación con nuestros padres humanos. Hay todavía otra razón para extender un respeto aún mayor a Dios. Nuestros padres terrenales fallaban en su administración de la disciplina, pero a Dios jamás puede atribuírsele ninguna falla. Él es un Padre perfecto, eso lo sabemos bien. ¿Qué dice el versículo 10 del capítulo 12 de Hebreos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos disciplinaban mientras crecíamos, ¿verdad? Por pocos días, dice aquí. Dice la palabra del Señor, en un corto tiempo. Y según lo que a ellos en ese momento les parecía bien, según su capacidad de hacerlo y según su conciencia. Esto no quiere decir que infligieran el castigo simplemente para sentirse buenos ellos, sino según su juicio del momento. Y a menudo sus métodos no eran a veces los más conducentes al fin deseado, pero ciertamente lo hacían, movidos por el amor que sentían por nosotros, sacrificando su aflicción a cambio de ver a sus hijos seguir el buen camino. Pero reconocemos que ellos fallaban, ¿verdad? Mas semejante falla no puede atribuirse a Dios, pues para lo que nos es provechoso, nos disciplina. Y esto es para que participemos de su santidad. Este es el principal propósito. Nos disciplina para que participemos de su santidad. Este es el supremo propósito y deseo de Dios para sus hijos, que participemos de ese proceso de santidad que nos llevará a ser semejantes a Él.
nunca en los atributos naturales de su deidad, como lo son la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, etc. Pero sí podemos ser semejantes a Él en santidad. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16? ¿Quién quiere leerlo? El 14 al 16, capítulo 1. Sí. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí es donde podemos ver este atributo de Dios, ¿verdad? Sed santos, Él nos llama sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Si Él es nuestro Padre, nosotros queremos imitar a nuestro Padre, ¿verdad? Y Él nos llama a que lo imitemos. La santidad es la meta y la disciplina parece ser uno de los métodos de Dios para alcanzarla. Dice el versículo 11 del capítulo 12 de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz, rectitud y santidad. Cuando estamos en las garras del sufrimiento, resultado de la reprimenda que estamos recibiendo, difícilmente encontramos nada de qué gozarnos. Podemos ser incapaces de percibir ninguna razón en ese momento y solo una fe vigorosa puede dar gracias en todo. Solamente si nuestra fe está fortalecida en el Señor, pudiéramos llegar a decir, gracias, gracias Señor, gracias Padre por tu disciplina. Va a haber momentos en que el sufrimiento va a nublar nuestro entendimiento y no vamos ni siquiera a saber por qué llegó la disciplina. Pero cuando Dios saca de nuestro corazón ese pecado escondido, que a veces no es manifiesto ante los ojos de los demás, como sería a veces también el orgullo, la altivez, cuando alcanzamos a verlo a través de esa disciplina, es cuando podemos decir, sé lo que estás haciendo y te doy gracias, porque no lo quiero. Romanos 5, versículos del 1 al 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aunque nunca podamos descubrir en esta vida el significado pleno de nuestros sufrimientos, el beneficio espiritual en nuestro interior se hará gradualmente evidente, dando fruto apacible de justicia a todos los que en ella hemos sido ejercitados. Solo los participantes en el sufrimiento podremos participar, valga la redundancia, del buen resultado que éste producirá en nosotros. Y aún más, Dios no solo nos lleva a la prueba, sino que también nos pasa a través de ella, y aunque algunos procesos de prueba son más largos que otros, se vuelven túneles interminables. Y algunos parecen, por cierto, tan largos que parece que nunca vamos a ver la luz. Llegará el momento en que el tiempo perfecto de haber sido ejercitados finalizará. Y podremos decir, la lección ha terminado. Gracias, Padre. He aprendido.
de esta lección. Eso sí, no sabemos cuánto pasará para que venga otra. Pero lo que sí sabemos es que su disciplina no perdurará para siempre. Dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Vendrá el día en que aquel en quien fijamos nuestros ojos en fe regresará, y cuando lo haga veremos cara a cara y conoceremos tan cabalmente como somos conocidos. Y nuestro último versículo 12 de Hebreos, de nuestro capítulo 12 de Hebreos, dice, ¿alguien que lo quiera leer? Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas después de la reprimenda que pudimos haber recibido, y las rodillas paralizadas del terror que sentimos al pasar por ese proceso de disciplina. Pero el Señor nos motiva con esta palabra a abandonar la postura de desaliento. Levanta las manos y alaba a Dios. Dale gracias. Hay trabajo que hacer. Dejen las rodillas de temblar de miedo y pónganse de pie. La lección ha terminado. Y ahora, fortalecida en fe después de esta prueba que ha terminado y que te ha enseñado a avanzar en el camino de la santidad, puedes voltear y ver a tu hermano que tal vez está en ese momento débil, y puedes ahora tú fortalecerle. Dice Efesios capítulo 6, versículos de 10 al 13. Por los demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y en este capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 2, dice: el autor exhorta a los creyentes a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero hace un énfasis: puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, solo así podremos soportar la disciplina. Por otro lado, hay quienes rechazan completamente la disciplina de Dios. Se salen del buen camino y no quieren regresar a Él. Estos se rehúsan completamente a escuchar la voz de Dios, que les exhorta y advierte que de no regresar morirán. Esto lo vemos en la segunda parte de nuestro versículo de hoy. Recordemos lo que dice el versículo completo. ¿Quién lo quiere leer? Proverbios 15:10. ¿Qué dice nuestro versículo? Proverbios 15:10. Dice: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. La reconvención es molesta al que deja el camino. Y la segunda parte dice: y el que aborrece la corrección morirá. El que odia la reprensión que viene de parte de Dios perecerá. Proverbios 1:25 dice: sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Este hombre insensato que rechaza la reprensión de parte de Dios, por su falta de buen juicio, es que menosprecia el castigo que viene de Dios. No lo ve como algo que le conviene, sino como algo que él no necesita. Y lo que no necesitamos, prácticamente, ¿qué hacemos con él? Lo echamos a la basura, lo desechamos. Esto es lo que este hombre hace con el llamamiento a la corrección de parte de Dios. El necio cree que no necesita a Dios, mucho menos necesita su disciplina, piensa él. Piensa que
al no poner su fe en Dios y en el sacrificio de Cristo en la cruz para perdón de pecados, esto lo libra de la responsabilidad de atender al llamado de Dios de hacer lo bueno. Pretende ignorar que Dios, siendo su creador, tiene derecho a exigirle que haga lo bueno. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, en cuanto a que éste es un ser racional que tiene una conciencia del bien y del mal. Por lo tanto, es responsable delante de su creador de hacer lo bueno. Aunque él se declare no creyente, aunque este hombre se haya rebelado contra Dios, no significa que él deje de ser una criatura de Dios. No es que en la caída del hombre éste se haya vuelto una criatura independiente, que pueda decidir ahora por él mismo lo que está bien y lo que está mal. Él es responsable delante de Dios, tanto como sus hijos lo somos. Sabemos que este hombre impío, por causa de su estado caído, no puede obedecer a Dios. Pero al final de cuentas y al final de los tiempos, en el día del juicio, esta persona dará cuentas a Dios. Respecto a esto, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Lo cierto es que nuestra reacción a la disciplina de Dios, como respondamos a ella, dependerá de si vivimos eternamente o morimos eternamente. Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 9. Estaremos viendo ahorita Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 9. Si alguien quiere leer el versículo 5. Para reforzar esta verdad que acabamos de ver. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Así es, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El despreciar las oportunidades de Dios que Dios brinda para el arrepentimiento a causa de un corazón insensible resultará en una acumulación de culpa sobre él. Esto tiene que ver con la reacción del hombre de corazón endurecido ante el pecado. Este no se arrepiente y atrae para sí un tesoro de ira de parte de Dios que será descargada sobre él. Estos hombres se encontrarán en el juicio con un depósito de ira acumulado por ellos mismos. Proverbios 5:23 dice: él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Tarde o temprano la red del mal se ha hecho tan fuerte que enreda por completo al pecador. Al final, lo que comenzó como una tonta como una tonta falta de disciplina, termina en la muerte. Era tan fácil rechazar esa disciplina, se veía tan sencillo. Un pecado lo llevó a otro hasta perder la cordura, y esto lo hizo perderse. Al igual que ignorar la exhortación de Dios, lo hizo descender al Seol. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Los mandamientos de Dios son como murallas de protección que nos libran de las consecuencias de no obedecerlos. Al vivir luchando en el poder del Espíritu Santo de Dios por cumplir cada uno de ellos para agradar a Dios, para obedecer a Dios, estamos protegiéndonos a nosotras mismas. Debemos
seguir estos mandamientos, porque el que desprecia la enseñanza del Señor morirá. Para su pesar, muchos se han dado cuenta de que seguir sus propios caminos no los conduce a la satisfacción, sino que apartándose de Dios les produce frustración y finalmente los lleva a la muerte eterna. La verdadera vida no está en otro sitio, sino en Dios. De esta manera, cuando se incurre en el pecado, el hombre se aleja de la vida y por lo tanto del Señor. En vano es escuchar la palabra de Dios y no vivirla, pues los demás pueden ver nuestra vida. ¿De qué serviría escucharla y leerla si no damos frutos de arrepentimiento? Ahora, una buena pregunta sería, ¿podría venir la muerte al Hijo de Dios que está en pecado a causa de no escuchar las exhortaciones de Dios? La respuesta es sí, mediante un tipo de juicio que viene de Dios y que incurre en una muerte prematura. Veamos cómo la Escritura advierte sobre esto en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, donde un matrimonio cristiano, sabemos que es cristiano por el contexto que podemos ver en Hechos 4:32 al 37. Se asume que eran creyentes genuinos. Versículo 5, ¿qué? Digo, capítulo 5, ¿qué? Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Aquí trata de un matrimonio cristiano. Vuelvo a repetir, trata de un matrimonio cristiano por el contexto que vemos en Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 37, que ahorita no lo vamos a leer. Dice, se asume que eran creyentes genuinos. Y el esposo quiso vender su heredad para traer el precio de ella a la iglesia. Este matrimonio, no nada más el esposo, el matrimonio, tratando de imitar a otro hermano llamado Bernabé, que ya lo había hecho anteriormente. Este hermano llamado Bernabé había vendido su heredad y había llevado del fruto del precio recibido por la venta de esta heredad, la había llevado a la iglesia. Él era un miembro de la iglesia primitiva. Y este matrimonio también eran miembros de esta iglesia primitiva. Y este matrimonio son Ananías y Zafira. Ellos no lo hicieron igual que Bernabé, su hermano, pues ellos sustrajeron una parte del precio que recibieron y entregaron el resto a la iglesia. Y esto lo podemos ver en el pasaje de Hechos 5 del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Por eso decía que lo hizo el esposo, pero también lo sabía su mujer. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En Safira y Ananías estaba la intención de querer impresionar a la iglesia, porque escondían un pecado de orgullo, el cual los llevó a una muerte prematura, pues tal vez creían que sus hermanos no se darían cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. La acción de Ananías no puede ser calificada sino de un robo a Dios. Cuando Ananías llega donde los apóstoles y les entrega el dinero, Pedro percibe a Satanás actuando en el corazón de Ananías. Satanás puede actuar en el corazón de aquel hermano que está débil en la fe. Satanás no puede usar a aquel hermano que está en santidad resistiendo al enemigo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses para ti parte del precio del terreno? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba el dinero en tu poder. En pocas palabras, ¿no era ya tuya? ¿No pudiste venderla para tu propio provecho? ¿Para qué haces todo esto? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice Pedro. No mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Ananías mintió al Espíritu Santo y pecó conscientemente, olvidando la santidad de Dios y su amor por la justicia y la pureza dentro de su iglesia. El griego indica que mientras Ananías escuchaba las palabras que hablaba Pedro, cayó al suelo y expiró. 3 horas después llega Safira, tentando al Espíritu Santo de Dios, mintiendo sobre el precio que se vendió la heredad, y murió. Y posteriormente el pasaje dice: y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dios quiere que su iglesia se mantenga pura y sin mancha. Dios remueve a Ananías y a su esposa de en medio de la comunidad de los cristianos primitivos. Aunque no blasfemaron contra el Espíritu, ellos deliberadamente tentaron al Espíritu Santo. Y como los israelitas que tentaron a Dios perecieron en el desierto, así Ananías y su mujer sufrieron las mismas consecuencias. Si Dios hubiera dejado este pecado sin su castigo, la iglesia no habría tenido defensa contra la acusación de que Dios toleraba el engaño contra él y contra su pueblo. Aquí tenemos un caso en que el juicio de Dios se ejecuta de inmediato. También hay otros casos en las Escrituras en que los creyentes que estaban en pecado son castigados con la muerte súbita. Tenemos el ejemplo de creyentes muriendo por tomar la Santa Cena indignamente, estando en pecado no arrepentido. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 32. También el ejemplo cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño a Jehová. Dios lanzó contra ellos fuego que los quemó y murieron inmediatamente. Levíticos 10 del 1 al 2 podemos ver esto. Otro ejemplo, cuando Usa trató de sujetar el arca de Dios que había sido puesta en una carreta en vez de ser trasladada por los sacerdotes, y extendió la mano hacia ella. Dios lo castigó de manera que murió allí mismo al lado del arca. 2 Samuel 6:7. El único camino seguro es atender las advertencias que vienen de Dios a través de su palabra. El que camina haciendo la palabra de Dios, sus estatutos, no puede más que estar caminando hacia la vida eterna. Leamos una vez más Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Para finalizar el estudio, hagámonos esta pregunta. ¿Dejarás que Dios te corrija por medio de su disciplina si algún día dejas el camino, para que lo vuelvas a retomar?
Dejarás que Dios te corrija, recibirás con amor esa corrección. Discernirás que viene del Señor, de tu Padre amoroso, recordando esta palabra que hemos visto hoy, que nuestro Padre amoroso al que ama, disciplina.